En esta oportunidad, para el curso de lenguaje, vamos a tratar el tema funciones del lenguaje. Espero que estén todos muy bien. Comencemos. Antes de conocer las funciones del lenguaje, vamos a recordar un poco la clase anterior, la clase de planos del lenguaje. Ahí vimos qué es el lenguaje, ¿recuerdan? El lenguaje era la capacidad o facultad innata, exclusivamente humana, que va a permitir que el hombre se pueda comunicar a través de signos. Esto va a posibilitar que las personas adquieran una lengua, ya que la lengua es un sistema de signos lingüísticos, ¿verdad? ¿Cómo se materializaba esta lengua? ¿Recuerdan? Claro, a través del habla. El habla era esa materialización, concretización de la lengua. ¿Por qué decíamos que el lenguaje es innato? ¿Recuerdan? Claro, porque lo poseemos desde el momento en que nacemos, ¿verdad? Es inherente, ya está en nosotros. También se dice que es universal porque todos los hombres lo poseen, sin distinción, ¿verdad? Esto es muy importante que recuerden. ¿Estamos? También es importante que recuerden nuestra primera clase. Esto sí lo hicimos en el aula, que era la comunicación. ¿Recuerdan qué era la comunicación? ¿Verdad? Eso era un proceso por el cual se intercambian mensajes, ¿verdad? De un punto hacia otro, ¿verdad? Para compartir ideas, opiniones, informaciones, etcétera. Ahora, no confundamos comunicación con lenguaje, ¿ya? La comunicación no es solamente exclusiva del hombre, ¿verdad? También se van a poder comunicar las plantas o los animales. En cambio, el lenguaje sí es una facultad exclusiva del hombre, ¿verdad? El hombre tiene una particularidad, que se comunica a través de una lengua, a través de signos lingüísticos, ¿verdad? Es la única especie que lo hace de esa forma, ¿ya? Entonces, veamos. También debemos recordar lo siguiente. El acto comunicativo tiene elementos, ¿verdad? Emisor, receptor, canal, código, referente. ¿Estamos? Pero estos elementos, ¿cómo se dieron a conocer? Se van a dar paulatinamente, ¿verdad? Entonces acá intervienen teóricos. Por ejemplo, el primero en postular los elementos de la comunicación fue Aristóteles. Para él, el acto comunicativo solamente tenía tres elementos, ¿verdad? Después viene Weber, que va a postular como 8 elementos, y el que nosotros famosamente conocemos, lo hemos visto siempre desde primaria, es del lingüista Roman Jakobson. Por ejemplo, veamos el de Aristóteles. Perdón, el de Jakobson. Jacobson postuló que el elemento comunicativo, es decir, cuando nosotros nos comunicamos, hay 6 elementos, ¿verdad? Que estos son el emisor, el mensaje, el receptor, el contexto, el canal, el código y bueno, me olvidaba de uno, el referente, ¿verdad? En total son 7, ¿verdad? Entonces, esto ya lo sabemos muy bien, ¿no? Que es el emisor, el que emite el mensaje, el que da inicio a la conversación, el mensaje, el receptor, etc. Entonces, ¿por qué es importante reconocer estos elementos de la comunicación? Por lo siguiente. Vean, las funciones del lenguaje se van a relacionar con los elementos de la comunicación. A ver, me explico. Miren, cada función del lenguaje se relaciona con un elemento de la comunicación. ¿Ya? ¿Esto quién lo postula? En un primer momento lo va a postular Karl Buller. Este teórico va a postular tres funciones. ¿Cuáles son? La función expresiva, y como ustedes ven, se relaciona con un elemento de la comunicación. La función expresiva se relaciona con el elemento del emisor, ¿verdad? La función referencial se relaciona con el referente y la función apelativa se relaciona con el receptor. ¿Verdad? Entonces, por eso es importante saber los elementos de la comunicación, porque cada elemento de la comunicación tiene su función, como ustedes ven. Estas tres iniciales, lo repito, lo postuló Karl Buller, pero luego va a venir Roman Jakobson y va a completar tres más, ¿verdad? Por ejemplo, la función poética o estética se va a relacionar con el mensaje, la función metalingüística con el código y la función fática con el canal. Profesor, ¿y qué son las funciones del lenguaje? Estos lingüistas, o este lingüista, o entre otros, se dan cuenta que yo con mi lengua, con mi habla, con mi comunicación, con mi lenguaje, yo puedo expresar muchas cosas, ¿verdad? O puedo hacer distintos usos de este mensaje.
Puedo informar, puedo expresar lo que llevo adentro, puedo embellecer las palabras, ¿verdad? Puedo iniciar una charla, entre otras cosas. Entonces, todas esas funciones que yo le doy a mi lengua, a mi lenguaje, esas son lo que vamos a ver ahora, ¿verdad? Y estos teóricos lo que han hecho es clasificarlo. Y obviamente, como les menciono, cada uno se relaciona con un elemento de la comunicación. A ver, veamos. Entremos ya en materia. A continuación, yo le voy a explicar cada una de las funciones, de las 6 funciones. Ahí le dejo un espacio en blanco. Ustedes lo van a completar con lo que yo diga, literalmente, o ya con sus propios términos, ¿ya? Cuando lo hagan en su cuaderno. Veamos la pizarra. Vean, comenzamos. Primero tenemos la función referencial. Se relaciona con el referente. Esta función del lenguaje consiste, o hacemos uso de ella, cuando nos referimos a cosas objetivas. ¿Qué quiere decir esto? Cosas de la realidad, del exterior, que podemos contrastar. Podemos decir si es verdadero o falso. ¿Ya? Por ejemplo, cuando decimos, el fenómeno del niño ocasionó muchas pérdidas en Piura. Es un hecho objetivo, un hecho de la realidad, ¿verdad? O puedo decir, ayer en Lima hubo una temperatura de 29 grados, ¿verdad? Una información, ¿ya? Es una proposición objetiva. Puedo contrastar si es verdad o es falso, ¿verdad? Refleja la realidad. Siguiente función. Tenemos función expresiva o emotiva también se llama. Esta se relaciona con el emisor, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a expresar lo que el emisor lleva dentro. Va a expresar sus emociones, sus sentimientos, sus ideas internas o lo que él pueda sentir. Por ejemplo, cuánta alegría me da el verte aquí, ¿verdad? Yo expreso algo que llevo adentro, ¿verdad? Siento mucho lo que le pasó a tu mascota, ¿verdad? Estoy dando un lamento, ¿verdad? Algo propio. ¿Entiende? Siguiente función será función apelativa. Esta función se relaciona con el receptor, ¿ya? Esta función se emplea cuando yo quiero motivar la conducta del receptor, de quien me escucha. Quiero animarlo a hacer algo o simplemente quiero que se guíe a través de mis palabras. O motivarlo, o inducirlo, o persuadirlo para que él haga algo. Cambiar su conducta en pocas palabras. Por ejemplo, desaparece en este momento, ¿verdad? Las órdenes, sugerencias, mandatos van a ser función apelativa, ¿verdad? O un eslogan, un anuncio, oportunidad única en Saga Falabella, ¿verdad? Lo que quiere es que el receptor escuche y compre, pues, ¿no? Quiere motivar al receptor. O no te vayas, por favor, un ruego. Quiero motivar una conducta en el receptor. Entonces, todos esos enunciados serán función apelativa. ¿Se relaciona con qué? Con el receptor. Siguiente. Perdón. Función poética, o también llamada estética. Esta función se emplea, o la empleamos, cuando embellecemos las palabras, ¿verdad? Cuando las palabras se vuelven estéticas, damos mensajes bellos. ¿Y cómo lo hacemos? A través de canciones, de refranes o de poemas. Cuando nosotros escuchamos Juventud Divino Tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. ¿Verdad? No es un lenguaje común, ordinario, sino que estamos embelleciendo las palabras. Esa es una función poética. Por ejemplo, ahí le he puesto un verso, ¿no? Que se emplea la función poética. Otra función será la fática, que se relaciona con el canal. ¿Cuándo empleamos esta función? Cuando damos la bienvenida, cuando prolongamos una charla, una conversación, o iniciamos, o comprobamos si nos están oyendo, o comprobamos el canal. Por ejemplo, cuando nosotros contestamos al celular, ¿qué decimos? Lo primero que decimos, aló, ¿quién está? ¿Verdad? Iniciamos una conversación. O buenos días, hasta luego, adiós, que te vaya bien, bye bye. O 1, 2, 3, probando. Todo aquello que prolongue, o que inicie, o que culmine, o pruebe la conversación, ¿verdad? Es función fática, que se relaciona, como digo, con el canal. Siguiente función es la función metalingüística, y esta se va a relacionar con el código. ¿Cuándo se emplea la función metalingüística? Cuando yo a través del lenguaje hablo del lenguaje. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Es decir, cuando nosotros estudiamos el lenguaje, lo hacemos a través del lenguaje, ¿no? Cuando nosotros estudiamos el lenguaje,
estamos empleando la función metalingüística. Entonces, ¿cuáles van a ser ellos? Las normas gramaticales, las reglas de tildación, el uso de la coma, las etimologías, los significados de la palabra, todo aquello que cuando yo me refiero al lenguaje para estudiarlo es una función metalingüística. Por ejemplo, la palabra fluido tiene 2 sílabas, estoy hablando de las palabras, ¿no? El lenguaje es una capacidad, estoy hablando del lenguaje, ¿verdad? El sustantivo tiene accidentes gramaticales de género y número, estoy hablando del sustantivo. El verbo marca la acción, etcétera. Siempre que me refiera al lenguaje o estudie la normativa, la gramática, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con ello es una función metalingüística. Chicos, entonces, las funciones del lenguaje serían, ¿cuántas? A ver, vamos a ver, serían 6. ¿Estamos? Y cada una de ellas, como dije, se relaciona con ¿qué? Con un elemento de la comunicación, como pueden ver aquí. ¿Ya? A ver, vamos a resolver estos ejercicios. Dice, los artículos preceden a los sustantivos. Ah, ya, acá me está hablando algo de lenguaje, algo de gramática. ¿Cuál era esa función que hablaba de gramática o estudio del lenguaje mismo? Ya recordé, la función metalingüística. Correcto, ahí relaciono. Yo lo voy a dar con 3, ¿ya? Los 3 restantes, o los 6, por favor, lo copian en su cuaderno, lo más breve posible, le toman foto y me lo envían al WhatsApp. ¿Ya? Eso primero. Primero hacen eso para ver si están atendiendo o tienen dudas. ¿Estamos? Luego ya voy a pedir que lo copien todo y hagan los demás ejercicios. Pero al instante, apenas terminen de ver este video, hagan eso. Siguiente. Me caigo de sueño. ¿Verdad? Me caigo de sueño. ¿Verdad? Es una expresión íntima, ¿no? Lo que uno está sintiendo. Entonces, ¿qué será? Función expresiva. Siguiente. Aló, ¿me escuchas? Estoy comprobando si el canal es óptimo. ¿Verdad? Estoy iniciando una conversación. ¿Cuál es? Función fática. ¿Ya? Ustedes van a hacer los 3 restantes. Algunos árboles crecen más que otros, ¿verdad? Es una expresión objetiva. Siguiente, por favor, mándalo por acá de inmediato. Una orden, un mandato hacia el receptor. A ver qué función es. Y la siguiente, una canción, ¿verdad? Recuerda aquella vez que yo te conocí, un vals peruano. ¿Ya? Eso es todo, chicos. Espero que les haya agradado. Muchas gracias.